Muy buenas noches, amigos televidentes. Es un gusto darle la bienvenida a todos ustedes en esta noche para disfrutar 8 en punto. Esta noche vamos a hablar de la investigación en el caso Selenel, que todavía se está dirimiendo en el juzgado correspondiente de San Salvador. El actuar de la Corte de Cuentas en el caso Selenel, porque ha solicitado a la Fiscalía General de la República que declare nula la concesión que en un momento como parte accionaria se le dio a Enel Green Power sobre la autónoma en Comento. Vamos a hablar de todo, absolutamente de todo, como las multas y sanciones que está poniendo el Tribunal Supremo Electoral y por supuesto el especialista en Derecho Constitucional que nos acompaña esta noche también ha emitido juicio de valor. Para conversar sobre estos temas, con mucho gusto, le damos la bienvenida al doctor Francisco Beltrán Galindo, abogado de la Selenel y por supuesto, exministro de Justicia y Seguridad. Doctor Galindo, siempre es un gusto tenerlo acá. Es un placer, serio, estar acá con usted. Gracias. Y bueno, arrancamos esta entrevista, doctor Beltrán Galindo. ¿Cómo va el caso hasta este momento? Obviamente bajo su óptica de abogado de la empresa que acabamos nosotros de referirnos como Enel Green Power. ¿Qué opina del sustento jurídico que ha hecho la representación fiscal dentro del órgano jurisdiccional? Bueno, como primera cosa tengo que hacer para que los salvadoreños que no conocen de leyes comprendan el caso. Es que estamos frente a un caso que tanto el gobierno como la fiscalía lo ha planteado como un caso histórico anticorrupción. Pero resulta que es un juicio anticorrupción sin corruptos. Porque para que podamos hablar de un caso de corrupción tenemos que entender que hay un funcionario que ha recibido dinero o ha recibido un beneficio y resulta que de todo lo que ha planteado la Fiscalía, en el tribunal no hay ninguna manifestación de interés o de beneficio que hayan podido sacar los funcionarios. Entonces, lo primero que estar claro es, o el discurso de la presidencia y de la Fiscalía es equivocado y no estamos hablando de un caso de corrupción, sino que estaremos hablando probablemente de otro tipo de casos. Y en esa situación, como lo señaló con mucha sabiduría la jueza de paz, esa acusación está claramente en crisis. Está en crisis por dos razones fundamentales que son los pilares de la acusación de la Fiscalía. Uno es que alega que los funcionarios actuaron sin tener un marco legal que les sirviera de soporte. Y como lo hemos insistido en varias entrevistas, aún desde antes de que la Fiscalía presentara esto, hay artículos, hay una ley específica que habilita a los funcionarios a crear las sociedades y a hacer que esas sociedades sean independientes de la SEC, a transferirle los bienes de generación y que estas nuevas sociedades fueran beneficiarias de la concesión. Estamos hablando de la GEO en el caso concreto, o sea que hay atribución legal para crear la GEO, para transferir los bienes de generación a la GEO y luego para poder buscar socios adicionales a ser socios de co-socios con la CEL dentro de la GEO. O sea que todo eso tiene un marco legal. Al tener un marco legal ya se vota uno de los presupuestos legales del delito que la Fiscalía dice, y es que hay un uso ilegal de los bienes. Eso ya no puede ser. Pero además hay un elemento importante y es que ese delito que ellos acusan a los funcionarios tiene un supuesto. O se beneficia el funcionario de lo que está haciendo con los bienes, con el uso ilegal de los bienes, o está beneficiando un tercero, en cuyo caso se pueden dar dos situaciones. O lo está haciendo porque está tratando de buscar un beneficio como metafísico, digamos, o lo está haciendo porque quiere lograr un beneficio adicional, o lo está haciendo porque desconoce qué es lo que está pasando. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Supóngase que yo llego de ministro a alguna cartera y encuentro que hay 5 vehículos viejos y tengo un cuñado mío que es dueño de un taller y yo lo quiero beneficiar y hago que esos vehículos se los den a precio de me lo llevo a mi cuñado. En ese caso estoy en la lógica del peculado, no porque yo tenga un beneficio económico, sino que porque tengo un beneficio familiar, estoy ayudando a mi cuñado. Entonces, en el caso este, no hay prueba absoluta, pero ninguna, en ningún caso de todo el requerimiento, en toda la investigación,
no hay una prueba de que los funcionarios que se mencionan, don Vilisol, Jorge Simán, Tono Rodríguez, todas las juntas directivas, hayan tenido el más mínimo beneficio personal. Entonces, si no tuvieron un beneficio personal y había una ley habilitante, en todo caso, lo mucho que podemos estar hablando es de una aplicación inadecuada de la ley. Pero si eso es así, ya no estamos hablando de un peculado doloso, estamos hablando de un peculado culposo, lo que en términos jurídicos quiere decir que el delito ya prescribió, si es que existió. A eso me iba a referir. Entonces, así las cosas, la Fiscalía no tiene caso, simplemente no tiene caso. El riesgo que lleva es que el juez de instrucción lo que decida es reclasificar el delito y diga, mire, este delito en el mejor de los casos no es un delito doloso, sino culposo, y sobresea a todos los implicados. Pero el punto es que jurídicamente el caso no tiene base, y eso lo hemos dicho reiteradamente. Se lo dijimos a la Fiscalía cuando fuimos a hacer nuestra deposición, lo hemos dicho en todos los medios, hemos escrito artículos sobre ello para ilustrar a los funcionarios que iban a estar viendo el caso. Pero lo que sucede es que en el marco de todo esto estamos en el marco de una campaña electoral y de una presión de Casa Presidencial sobre este tema, y entonces los tiempos y las formas en que se plantean tienen mucho que ver con esa situación. Ok, hay varias cosas que llaman muchísimo la atención, doctor, y le voy a rogar al máximo exigirlo en tratar de ser como bien puntual, porque realmente tengo una gran cantidad de preguntas que la población salvadoreña desea saber. Una de ellas, doctor, es, mire, se habla acerca, y yo tuve la oportunidad de conversar con el señor Fiscal General de la República acá cuando me acompañó de esta tribuna de entrevista hace un poco menos de 2 semanas, y le trasladaba parte de estas preguntas. Se ha criticado en diferentes rotativos que se está investigando Flores, la administración Flores-Solván, pero si lo que se está cuestionando como hecho litigioso, como hecho generador, es que se articuló todo un andamiaje para poder llevar a cabo este plan macabro, este delito se le ha dado continuidad. ¿Por qué no está la administración, por ejemplo, del señor Saca Salume? ¿Por qué no está, por ejemplo, la administración hoy por hoy del señor Funes Salume y actualmente el presidente de esta autónoma? Si es un delito continuado y si ellos han arremetido, incluso el mismo presidente de la República, en que fue lesivo para los intereses de la población salvadoreña. Bueno, esa es una de las preguntas impresionantes que obviamente yo no puedo contestar. Yo puedo intuir lo que está pasando y por eso insisto que creo que lo he dicho también, es una cortina de humo para esconder lo que realmente está pasando en CEL, en el INE. La GEO-INE. Porque lo que está pasando allí es bastante más complicado. Es decir, en la administración del señor Salume, la CEL le transfiere a una sociedad anónima que se llama INE, SADCB, le transfiere todas las acciones que tenía en la GEO. Eso lo hace la administración del señor Salume. Lo que quiere decir que todos los dividendos que la GEO recibe, o sea, que le da a sus accionistas, en este caso la INE, lo recibe esta sociedad. Esta sociedad, según una publicación que hizo el diario de hoy, ha recibido en los últimos años más de 200 millones de dividendos. De esos 200 millones, solo han llegado a la CEL 100 y algo. O sea que hay aproximadamente otros 100 millones que se han quedado dentro de la INE, del cual nadie da resultado, nadie dice que se han usado. La INE no es una entidad que puede decir que está haciendo gran actividad, porque lo único que hace es administrar un generador térmico que está en Talnique y que le genera sus propias utilidades. O sea que, ¿qué han hecho con 100 millones que no han invertido en nada? Uno se pregunta, bueno, ¿y qué? Uno empieza a tener un indicio de las cosas cuando resulta que la INE paga 10 millones de dólares para llevar un arbitraje que pierde. Y que resulta que se crea un fondo y ese fondo es alimentado periódicamente y resulta que de ese fondo el presidente de la CEL recibe, que eso es lo que se sabe, pueden haber otros, pero se sabe que este señor recibe un sobresueldo de casi 60,000 dólares al año. Entonces, uno lo que ve es que hay más bien una actitud de tomar el botín de la GEO.
y que toda la estructura esta de atacar el contrato y toda la cuestión va más orientada a crear una cortina de humo para no discutir esas otras cosas. Es más, la comisión de la Fiscalía, después de ese análisis un poco de realismo mágico que hace sobre el caso, al final dice algo que es entre bueno y sospechoso. El doctor que hace la presentación dice: le hemos entregado al señor fiscal como ruta, como una guía de ruta, dice él, el caso de la INE. Pero no le dice, mete una demanda contra la INE, sino que se la dejo para después. Claro, después de las elecciones, ¿verdad? Porque ahí lo que tiene que estar hablando es quiénes son los funcionarios culpables de lo que ha pasado ahí. Y ahí estamos hablando de la administración pasada y de esta. Entonces, por eso es que uno de los articulistas más importantes del país, si no me equivoco, es Joaquín Samayoa, dice es que el fiscal dispara solo para la derecha, con la escopeta como que está desviada, ¿verdad? Porque cada vez que tiene que ver un tema de este gobierno o del gobierno pasado, allí ya no hace nada. Ahí se para. Yo le voy a explicar un caso, por ejemplo, el caso del Chaparral. El caso de Chaparral no necesita una investigación. Si es que todo está allí. El mismo presidente Zamur, el presidente de la CEL, en el acta que firma, dice que le pagan a la empresa por disolver de mutuo acuerdo, le pagan una indemnización de 28 millones y 80 millones por el valor de las obras. Yo no sé si las obras valen o no 80 millones, asumamos que valgan 80 millones. Pero él dice en el acta que firma que le da como indemnización 28 millones. Resulta que cuando usted ve la ley LACAP, la ley LACAP prohíbe que se pueda dar una terminación de contrato de mutuo acuerdo pagando algo que no sea el valor de las obras. Es decir, en todo caso, para dar por terminado el contrato que se hizo sobre Chaparral, el presidente de la CEL solo podía reconocerle 80 millones a los señores de Astaldi. Y fueron 108 millones. 108. Entonces, eso no necesita investigación. Es una cuestión que está allí. Simplemente el fiscal lo que tenía que hacer es pronunciarse sobre el hecho. Y eso es más grave que de lo que están acusando a Jorge Nieto. ¿Cómo ve usted cuando el presidente de la República le dice al presidente no tiene nada que estar investigando en el caso del Chaparral, pero quiero ir un poco más allá, pero sí le da plata, porque obviamente se ha dicho, y yo conversé con el fiscal y me dijo que no era cierto, sí se ha dicho por parte de su persona, donde se hizo una transferencia de fondos de Hacienda para este caso puntualmente? ¿Por qué el presidente no le da a la Fiscalía si realmente tiene la iniciativa de la persecución del delito para todos los casos que mucha necesidad tiene el Ministerio Público? Porque en este caso, yo lo que dije y lo reitero, es que en el caso en el CEL, la Fiscalía ha actuado como bufete de casa presidencial. Y dije eso porque resulta que se publicó, y pueden ir a ver los periódicos que se publicaron el 1 de marzo y en los alrededores, donde la Fiscalía pide y la Presidencia dice que le va a dar un refuerzo, no recuerdo si la cantidad era 300 o 600 mil dólares, por orden del presidente. Al final han construido una historia que por lo menos tiene base jurídica, lo que han construido, que no eran 600 mil, sino eran como 950 mil que tenía retenido Casa Presidencial, es decir, el Ministerio de Hacienda, por austeridad de la Fiscalía, y ante eso se los liberó. Eso ya tiene otro sentido. Pero esas no fueron las declaraciones de marzo. Las declaraciones, y además, después que yo lo dije, el presidente confirmó que él le había dado instrucciones al ministro de Hacienda para que le transfiriera recursos. Yo le voy a decir un caso que yo viví. Cuando estábamos peleando el arbitraje contra el señor Albiz en el CIADI, el fiscal llegó y pidió apoyo a Casa Presidencial para que necesitaba cerca de $500,000. La Casa Presidencial en ese momento, y yo fui testigo, le dijo: mire, nosotros entendemos su necesidad y lo vamos a respaldar, pero no somos nosotros los que le podemos dar dinero, porque eso va contra la independencia de los órganos. Vaya al órgano legislativo y pide el refuerzo. Y nosotros lo vamos a respaldar, por supuesto, porque nos interesa, porque era un problema de la nación entera. Entonces el fiscal, Belisario Artigas, usted se lo puede preguntar,
Él va a la asamblea, pide el refuerzo, le explica a los señores diputados para qué lo necesita, los diputados entienden, le autorizan y él recibe el recurso. Eso está legítimo, pero lo que no es legítimo es que el presidente de los recursos del Ejecutivo le transfiera recursos al fiscal, porque el fiscal es independiente. En la Constitución hay los órganos fundamentales del Estado, que es el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y los órganos secundarios del Estado de rango constitucional. Entre ellos está el Ministerio Público, es independiente del Estado. Es una elección de segundo grado, entonces, el Ejecutivo no puede legalmente transferir recursos, y si lo hizo, habría que estudiar cómo lo hizo. Ok. Pausa, señores, comercial. La primera acá en 8 en punto, porque tenemos mucho más que compartir con ustedes. Volvemos. Muchísimas gracias por su preferencia. Bueno, obviamente terminamos la idea dentro de esto porque mucho se ha dicho, mire, el que paga el mariachi termina pidiendo la canción, con esta aseveración que anteriormente usted estaba haciendo. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué el presidente de la República no tiene un rasero para todos los casos? Como por ejemplo en el caso del Chaparral, yo se lo pregunté también acá cuando nos acompañó y yo le dije, presidente, en derecho no hay verdades absolutas. El día de mañana el Chaparral puede ser investigado y obviamente a usted también. Pues yo lo que le sé decir, estoy hablando estrictamente en materia legal, no sé si además hubo algún interés personal, eso no tengo manera para poder decírselo. Yo lo único que le digo con claridad es que la ley LACAP no permite que en una terminación por mutuo consentimiento se reconozcan indemnizaciones. Eso solo puede ser hecho a través de un proceso judicial o de arbitraje, perder el arbitraje. Y por eso yo le digo, es más grave que lo que están acusando al doctor Jorge Nieto. Porque Jorge Nieto lo están acusando de haber modificado un contrato, haber ido a un arbitraje y perderlo. Puede ser que haya intencionalidad, yo no le puedo decir porque no puedo estar dentro de la intención de las personas, pero se hizo lo que procedimentalmente se tenía que hacer, cosa que no pasó en el Chaparral. Ok, doctor, la jueza Séptimo de Paz, al dar su resolución, dijo que este caso estaba en crisis. La ley procesal penal le impide a un juez de paz hoy por hoy, a menos que sea al exceso, dar un sobreseimiento provisional o definitivo. Es decir, dar más allá de lo que la misma Fiscalía le está pidiendo. A palabras que externó la aplicadora de justicia, tanto el fiscal general como el señor presidente de la República arremetieron contra la jueza. ¿Cuál es su interpretación de esto? Porque ciertamente ya no puede dar un sobreseimiento, pero ella ya está emitiendo juicio de valor de lo que hubiera pasado y de lo que va a pasar si la ley le hubiera facultado a ella misma dar un sobreseimiento. Yo no lo veo tanto así. La jueza tenía que dar una base conceptual a lo que resolvía. Y no podía dar el sobreseimiento, eso estamos claros, tenía que subir eso al Tribunal de Instrucción. Pero también la Fiscalía le había pedido que declarara embargo en bienes de las personas y le había pedido que conociera a la par de la acción penal la acción civil. Entonces ella lo que hace es una valoración del caso para llegar a la conclusión que finalmente llega, es decir, lo que no puede resolver se lo pasa al juez de la instrucción, pero lo que puede resolver lo resuelve ella a base de ese criterio, y el criterio es, si la acusación está en crisis, mal hago yo en mandar embargos en los bienes de las personas si todo parece que son inocentes. Entonces, pero para llegar a esa conclusión, ella tiene que hacer un análisis jurídico del caso y por eso lo hace. Déjeme decirle, yo quedé increíblemente bien sorprendido de la solidez jurídica de la jueza, no la conozco, pero realmente me parece una profesional de muy alto nivel, y la valoración, que es una valoración solo para efectos de su proceso, porque esa valoración no sirve para la siguiente fase, va a ser el siguiente juez el que va a tener que tomar su propia consideración. Pero hombre, si los jueces tienen la formación jurídica
de la señora de Solís, yo me sentiría bastante tranquilo que así fueran el 80% de los jueces. Ok, magnífico. Peculado culposo ya prescribió, es peculado simple, sin embargo, muchos abogados que nos han acompañado acá, que han estado y que se han comido el proceso, desde ya advierten que no tiene como mucho futuro este caso. De hecho, de los 22, 12 de ellos está pidiendo un sobreseimiento, como usted lo indicaba, pero que solamente la jueza de paz conozca por la vía civil, es decir, a prorrata, que se divida lo que se adeuda y que todo el mundo sea como solidario, hagamos la cooperacha para ver cómo salimos adelante de este tema. Desde ahí, partiendo de eso, no es la juez competente, tuvo que haber sido un juzgado civil o mercantil, tal sea el caso. De hecho, creo que es lo que la jueza al final manda, ¿verdad? Ok. Es decir, yo creo que la Fiscalía aquí tuvo que cumplir un encargo. Y lo hizo a pesar de que sabía que el caso era sumamente débil. Jurídicamente no hay caso. Yo realmente se lo puedo decir, lo he leído varias veces el requerimiento y lo que más parece como una novela de la teoría de la conspiración. Pero a nivel de caso penal hay muy poco. A mí me recuerda mucho, y se lo mencionaba un amigo mío, le decía, esto me recuerda cuando ciertos oficiales de inteligencia, ya sea de Estado o de policía, le hacen a uno los planteamientos de las redes, ¿verdad? Y entonces, claro, no tienen la prueba para ir a un juicio penal, pero sí tienen para construir el chambre, pero aquí no estamos hablando de chambre, estamos hablando de procesos ante un juez, y ante un juez no se llega con chambre, se llega con casos probados, y no hay casos probados. Es decir, yo le hago una pregunta simple a usted y a los ciudadanos que me escuchan. ¿Cómo puede haber un juicio de corrupción sin corruptos, por Dios? El principal, es que porque no hay principal. Es que es la base. Es decir, si los funcionarios le cedieron, vamos a poner así, a Enel, el patrimonio nacional, que tampoco es cierto, pero mantengamos el discurso de ellos, y resulta que de eso los acusan de corrupción, entonces yo le pregunto, bueno, ¿y dónde está la fortuna? Cambiaron de casa, tienen carros de lujo, tienen Homer, tienen Ferrari, tienen Jaguares, ¿qué tienen? ¿Están construyendo casas en las colonias más exclusivas de San Salvador? No, ninguno de ellos. ¿Dónde están sus cuentas corrientes? ¿Dónde están sus depósitos? ¿Dónde tienen el dinero, por Dios? No, no hay nada. En todo el expediente no hay nada. Entonces digo yo, ¿cómo puede haber un caso de corrupción sin corruptos? Eso es inentendible. Y cae de la simple lógica. Por eso es que la jueza, con un criterio jurídico muy sólido, le dijo, mire, no hay caso por las dos razones básicas. Hay ley habilitante y puede ser que la interpretaran bien o mal, pero eso es una discusión con la Corte de Cuentas. Y por otro lado, no hay prueba del beneficio que hayan recibido ellos. Entonces, si hay ley, actuaron en base de una ley y no hay prueba de que si ellos se hayan beneficiado, ¿cuál es la corrupción? Y esa ley tuvo un proceso de formación de ley dentro de la Asamblea. Por la Asamblea y todo. Eso. Ahora que a mí, yo le mencionaba un caso similar. Hoy están dando una serie de leyes para beneficiar a Alba Petróleo. El vaso de leche, quieren dar la ley de no sé qué de los proyectos sociales, de los granos básicos, la reforma de las líneas, de la ley de líneas aéreas. En fin, empiezan a hacer leyes para beneficiar negocios vinculados con ellos. Resulta que los funcionarios aplican esas leyes. ¿Usted cree que hace sentido que si acaso ganara Norman Quijano y después dijera, bueno, voy a meter preso a todos los funcionarios, al director de Aeronáutica Civil, al exministro de Agricultura y a todos ellos, porque le hicieron caso a las leyes que dieron en ese concurso del bloque del frente con los otros partidos? Puede ser que las leyes sean tortuosas, pueden ser que las leyes sean mañosas, pero entonces el juicio es contra los diputados. Es un tema de ir a la constitucionalidad de la ley. Pero la Constitución dice que los diputados no son vinculantes de los conceptos que puedan y levantar la mano. No, pero sí se puede ir a discutir la constitucionalidad de la ley. Entonces, lo que digo yo es, si eso es así, yo no puedo ir a meter preso al actual director de Aeronáutica Civil porque le dio los permisos a Beca en base de la nueva ley. Correcto.
Aunque la ley haya sido para darle los permisos a Beca. Ok, usted acaba de mencionar dos temas. Uno de ellos es Alba Petróleo y otro de ellos es decir, poniendo un ejemplo para que obviamente el pueblo salvadoreño nos pueda entender, y también hemos estado nosotros desarrollando el tema de la CEL. Este día, en un rotativo, y me permito trasladárselo así, Transparencia Internacional pidió una fiscalización efectiva, pide reformar la ley de la Corte de Cuentas de la República para generar control, y poca transparencia de entes públicos genera baja confianza. Pide auditar, en este caso, Enepasa. ¿Cómo cae esto, doctor? Yo tengo una tesis jurídica distinta. Para mí, la ley de la Corte de Cuentas le da facultades a la Corte de Cuentas para hacer esas auditorías. Y le voy a recordar un caso que quizás han olvidado muchos. En la época del presidente Saca, una organización de izquierda, cuyo director después fue viceministro de Vivienda, que no le fue muy bien, por cierto, en este gobierno, que creo que era Fundasal o algo así, hace una licitación con fondos del gobierno y compra madera. Y resulta que el que le vende es, dentro de una licitación, es un aserradero, no sé cómo, propiedad de un ministro. Una fundación, una entidad privada. Entonces viene y ahí sí la Corte de Cuentas actúa, ¿verdad? Y dice que es ilegal la licitación y el ministro pierde su cargo. Y el ministro ni fu ni fa. Pero ahí sí pudieron ir a auditar fondos del gobierno en entidades privadas. O sea que la atribución la tiene. Lo que pasa es que no la usa. No la usa por fines claramente políticos. La Corte de Cuentas está actuando y ha venido actuando con fines políticos. La Corte de Cuentas puede, si quiere, ir a hacer una auditoría ya a INE, a Enepasa, porque Enepasa tiene fondos del gobierno. Correcto. Por supuesto que puede hacerlo. De hecho, el presidente de la Autónoma, de este ente contralor, cuando nos ha acompañado, ha advertido desde ya que lo va a hacer. Pues sí, pero desde ya que lo va a hacer y no lo hace. Es que mire, eso es como la Fiscalía con el caso INE, que la comisión le dice, haga la investigación del caso INE, haga la investigación del transparcial. Pues dice que lo va a hacer, pero ya vamos a estar en Navidad y no ha hecho nada. Entonces yo lo que creo es que no es un tema, es decir, hay que separar lo que es la oportunidad en la campaña política de la labor de la institucionalidad. Que hagan su trabajo, pero que lo hagan claro, correcto, ante qué tiene que hacer. Si hay corruptos de un lado, que los metan presos, si hay corruptos del otro, que los metan presos. Pero lo que no podemos permitir, y no es correcto, es que las instancias se presten a la campaña política. Ok. Otro tema que resulta como mucho generador de del ente contralor de la Corte de Cuentas de la República, doctor, es que acá lo mencionó en 8 puntos y dijo inicialmente que iba a declarar nulos los contratos que se habían celebrado por ser lesivos entre CEL, Enel, parte accionaria Green Powell. Luego le ha solicitado a la Fiscalía que proceda a hacer lo correspondiente, declarando nula la concesión. La Asociación Nacional de Empresas Privadas, días anteriores, hasta la saciedad, ha pedido que se respete este arbitraje, porque de lo contrario, ¿para qué se metieron a gastar un montón de plata si no iban a respetar la resolución? ¿Cómo caería esto? Usted que es representante legal de Enel Green Powell, y obviamente abriéndonos al mundo entero el mensaje, ¿cuál sería? ¿Cómo se vería? ¿Cómo esto se descodificaría por los inversionistas? Déjeme contestar esto en mi carácter de abogado salvadoreño, más que de abogado de una empresa. Primero quiero decirle que sorprende el nivel de imprudencia de gente que no conoce de la ley. Yo esperaría de un funcionario de ese nivel que por lo menos sus asesores le expliquen bien las cosas. Pero está claro que o él no los oye o no le explican, por varias razones. Primero, la nulidad de un contrato no la declara nunca la Corte de Cuentas. Solo puede ser declarado por un órgano judicial. Y la lesividad solo puede declararla la Sala de lo Contencioso. Y para eso tiene 4 años después de firmado el contrato. El gobierno del presidente Saca tuvo 2 años para alegar la lesividad.
un año antes de que terminara el plazo, el bufete de Segovia, Guandique, le presentó un dictamen que según ellos era lesivo. El presidente todo lo que tenía que hacer era aplicar el requisito de la lesividad dentro del periodo de los 4 años. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? No lo sé. Pero el punto es que no lo hizo. Entonces no va a venir la Corte ahora a decir, la Corte de Cuentas a decir ahora que hay que aplicar una lesividad, que no hay base legal para ello, pero además no tiene facultad para declarar nulo ningún contrato, ni ese ni ninguno más. Eso tiene que ser hecho ante los jueces. Pero más aún, como supongo que después alguien le explicó y le dijo, mire, eso no se puede hacer. Entonces cambiaron el discurso y dijeron, no vamos a pedir la nulidad de la concesión de la SIGET. En primer lugar, la concesión de la SIGET se la dio a la GEO cuando era entidad 100% salvadoreña. Ahí la empresa italiana no tenía nada que ver en ese momento. Se la dio la SIGET a la GEO. La GEO sigue siendo administrada mayoritariamente por salvadoreños. En él no tiene ninguna concesión en este país, ninguna. Entonces, cuando el presidente de la Corte dice, declare nula la concesión, ¿a qué se refiere? A la concesión que la SIGET le dio a la GEO. A la GEO. Pero no en el Green Power. Si es que en él no tiene ninguna. Porque es parte accionaria únicamente, pero no tiene, no tiene concesión. Pero más aún, la Sala de lo Constitucional, cuando declara inconstitucional la atribución de la SIGET de dar esas concesiones, dice que las concesiones que se hayan otorgado antes de la declaratoria de inconstitucionalidad, ahí está incluida la inconstitucionalidad de la GEO, esas seguirán vigentes, dice la Sala, hasta que el Congreso revise la concesión. Entonces, ¿de cuándo acá una Corte de Cuentas va a venir a decirle al fiscal, mire, siga juicio de nulidad de la concesión de la SIGET porque resulta que la Sala declaró que era inconstitucional? Si la misma Sala ya le dijo, siguen vigentes hasta que el Congreso defina lo pertinente. Entonces, está claro, una de dos, o que es una acción política en el marco de la campaña, o sería muchísimo más grave que fue una acción porque no hay conocimiento de la base jurídica de las cosas. Entonces yo realmente a esa cuestión no le doy mayor importancia porque el funcionario en mención se ha visto involucrado en una serie de cosas como aquel famoso aguántese, la que le dijo a doña Ana Vilma, porque la estaba acusando de cosas inexistentes. Y a la par de eso sacó una lista, inclusive me sacó a mí de que yo le estaba debiendo una cosa que nunca he sido demandado, nunca me han reclamado unos tales 56, de un juicio que no existió nunca, $56,000. Y como yo le mencionaba, el único juicio de cuenta que me han hecho a mí es por $800 porque le compré los uniformes a mi seguridad, porque no me gustaban, siendo ministro de Justicia, que me los mandaran uniformados como que eran Robocop. Y me gustaba más un enfoque más civil de la cuestión. Entonces yo le compré trajes, para que no anduvieran como que eran Robocop así del SWAT. Entonces ese fue el único reparo y lo gané. Ni siquiera fue que lo perdí. Decidí seguirlo hasta el final y lo gané. Okay. Doctor, entonces, ¿qué pasaría en el caso hipotético que se llegara a declarar nulo este contrato? ¿Nacería la posibilidad para que Enel Green Power, como parte accionaria, pueda llevar otro juicio por daños y perjuicios por lo que está realizando el Estado? Es decir, bueno, ya le prescribió el tiempo para haber actuado, no es la institucionalidad correcta, tendría que haber sido la sala de lo contencioso administrativo, pero ya no le asiste el tiempo, y aún así, como aquí muertos tirando basura hemos visto en este país, se da el hecho. ¿Qué pasaría con su representada? Mire, primero no hay ningún caso vigente que yo sepa que haya sido aceptado por los tribunales para seguir un tema de nulidad del contrato. O sea, yo no veo eso dentro del horizonte, pero pudiera pasar en el futuro. Sin embargo, creo que esto tiene mucho carácter político y creo que una vez pasada este gobierno, el nuevo gobierno, el que sea, ya sea del Frente o sea de Arena, no creo que le den el enfoque que le ha dado este gobierno a este caso.
porque el enfoque de este gobierno está centrado en proteger un determinado grupo de personas que no son del frente. Y hasta donde yo entiendo, el frente no está de acuerdo con la conducta de este grupo de personas. O sea, no concuerda con la visión del gobierno que tiene el frente. No sé qué van a hacer ellos si es que ganan, pero me imagino que si gana Arena, que estoy un poco más cerca y comparto más la filosofía de Arena, yo sí creo que Arena lo que haría es deducir responsabilidades de estos funcionarios y obviamente lo mínimo sacarlos del gobierno. O sea que no creo que lleguemos al escenario de esa nulidad que usted plantea. Ok, pausa en 8 puntos, volvemos con más. Muchísimas gracias, estamos de regreso. Doctor Beltrán Galindo, rápidamente, vamos a tener muy poco tiempo en estos bloques, sin embargo, hay temas que, de coyuntura que la gente desea, obviamente, escuchar su opinión. Uno de ellos es el caso que se le está imputando, digo imputando porque no en el órgano jurisdiccional, no en la Fiscalía General de la República, aunque el presidente Funes ha llamado constantemente al fiscal a que abra una investigación por 10 millones de dólares, que él mostró cheques y transferencias desde hace meses atrás, que lo hizo acá también reiterativamente del gobierno de los Estados Unidos, de una cooperación, pero ahora ha mencionado que son de Taiwán, que se le transfirieron a cuentas diferentes, por montos diferentes, al expresidente de la República, Francisco Flores, que de hecho, le comento y lo he dicho acá, yo lo he invitado públicamente al mandatario para que nos acompañe de la misma forma al exmandatario. Lo que pasa es que digo eso porque el cargo de presidente es vitalicio y por eso se le llama así, para que nos acompañe de la misma forma en que lo hacía yo con el presidente Mauricio Funes, para homologar las visitas a otros medios también acá y conocer la posición de él. ¿Por qué le comento esto? No solamente porque en algún momento usted fue un funcionario de esa administración, sino por la actualidad. El 5 de octubre, y es un rotativo que lo esbozó este día, dijo que los fondos provenientes a los cuales me estoy refiriendo, porque el rotativo estipula que el presidente de la República ha cambiado 4 veces la versión, el 5 de octubre los fondos de empresas eran procedentes de la empresa energética, es decir, que su representada muy probablemente le dio estos fondos al expresidente Flores para que la beneficiara con todo este problema y andamiaje que hoy por hoy nos tiene en los juzgados. Cambiando las versiones 4 veces según el rotativo, debo de ser honesto, y que el 2 de diciembre ya habla que la donación de Taiwán fue, pero para el partido Arena, para la campaña presidencial de esta. Por favor, doctor. Bueno, yo creo que eso lo que hace es confirmar que el presidente está en una campaña de mentiras y de medias verdades, ¿verdad? Por ejemplo, haber relacionado a una empresa energética europea bueno, eso era una insinuación importante como para decir, dado que tenemos el pleito con Enel, que la gente entienda quién fue, pero resulta que Enel no tuvo ni absolutamente nada que ver, ni es parte de la organización que él menciona, ni nada. Enel muy cuidadosamente no se pronunció porque le pareció que era más bien un juego político del presidente. Pero después tan claro era que era un juego político que empezó a cambiar la versión, hasta llegar a esta que llegamos. Pero lo que quiero señalar es que en esa actitud del presidente está cometiendo errores importantes. Él no se da cuenta que en 7 meses va a dejar de ser presidente. Su fuero presidencial termina. Claro, él podría irse al Parlacen. Irse al Parlacen y si yo me acojo al fuero. Pero ya hay antecedentes con el caso del presidente Portillo que le quitan el fuero. Entonces, el asunto es que el presidente, por ejemplo, en el caso hace público un documento privado del gobierno de los Estados Unidos. Ese documento, de ser cierto, ¿verdad?, las reglas de la ley criminal federal de los Estados Unidos de América declaran que es delito hacerlo público. O sea que estaríamos en el caso de un presidente que ha hecho público un documento privado del gobierno americano y cae en el caso de un delito federal. Si fuera cierto. Si es invento, pues ya será otra cosa. Pero si el documento que él hizo circular es cierto, entonces quiere decir que él ha hecho público sin permiso un documento reservado del
departamento del Tesoro que está prohibido que se pueda hacer. Bueno, pero eso sería ya. Eso es pero un veámoslo tema. acá. No, pero veámoslo ahora acá. Él viene y dice, después que el doctor Fabio Castillo le señala que va a tener que declarar que va a tener una deuda de por lo menos 2.400.000 dólares al terminar de su gobierno, el préstamo que le hizo debiéndole al señor Salum, que también ha cambiado las versiones. Entonces resulta que ahora se lo dona. Pero resulta que un funcionario no puede recibir regalos. Está prohibido. Y cuando recibe regalos, y además de esa magnitud, y además resulta que el que da los regalos toma un beneficio, aunque sea legal, no es un tema de si es ilegal o no es legal, porque el código no hace diferencia en eso. Entonces resulta que esa persona que hace el depósito toma un beneficio, como ser el primer magistrado de la República, o como que su hijo haya quedado de presidente de la CELE en su gobierno. Entonces, allí se dan los dos supuestos para uno empezar a pensar que la donación no fue desinteresada, como el presidente dice. Entonces, uno dice, bueno, si le hace una donación interesada, aunque sea para que haga lo que la ley dice que tiene que hacer. Sí, no, pero si fue donación, también la pregunta es si pagó lo correspondiente al erario público. Esa es otra cosa. No, porque es otro delito penal si no lo hizo, doctor. Bueno, habría que ser, pero dentro hasta para sacarse la lotería hay que pagar dentro impuestos. de la legislación nuestra, para que sea delito, primero tiene que terminar la investigación administrativa. Correcto. Y allí el ministro Cáceres tendría que haber hecho la investigación, que no la va a hacer, por supuesto, ¿verdad? La va a tener que hacer el nuevo ministro de Hacienda. Pero lo que quiero decir es que el presidente está cometiendo errores. En esa su campaña de que yo soy el responsable de la campaña mala del Frente, porque el Frente, si usted ve los anuncios, no hace favor ni en el fútbol. Sí. ¿Verdad? Es una cosa maravillosa, ellos son angelitos, corderitos. Y entonces quien hace la campaña dura es el presidente. Ok, pero veámoslo acá en el país y es donde yo me quiero centrar, porque obviamente usted nos ha planteado el caso de aquel país del norte. El fiscal general de la República le ha dicho: usted está entorpeciendo la investigación en enseñar eso, de dónde lo ha sacado, y el presidente le dice: si usted quiere que le explique, venga a mi oficina. Es que él no va a llegar, lo van a mandar a citar, que son dos cosas diferentes. Es que al presidente, como le estoy diciendo, el presidente se le olvida que le quedan 7 meses, es menos que un parto. Y el problema es que en esa situación... ¿Por qué relaciona el parto? ¿No? ¿Alguna novedad? No. No, Okay. para nada, no tengo, ni por cerca. Okay. Se le ocurre que ando con esos pensamientos. Pero la cuestión es que es menos que eso, pues, son 7 meses. Entonces, la situación es que ante esa lógica, el presidente tiene que entender que ya no manda. Y en febrero va a dejar de mandar por completo. Entonces, si él no comprende que tiene que ser un estadista y va a seguir en este juego, las consecuencias ya las veremos después, ya serán cuestiones. Yo creo que el fiscal ha sido muy comedido, muy sabio en decirle: mire, prudencia. Prudencia, correcto. Porque está cometiendo, como le decía yo, acciones que pudieran llegar a ser consideradas delitos federales y delitos locales, porque la ley nuestra también lo prohíbe. Entonces yo creo que es un error, un error. Pausa, señores, en 8 en punto. Volvemos con más. Es delicioso, es un gran ahorro, es Super 4. Llegó el Super 4 campestre, 4 piezas y 2 panes por solo $3.99. Este sí es ahorro, válido únicamente para llevar. Pollo campestre, el pollo como a ti te gusta. Nacimos aquí, crecimos contigo y trabajamos contigo, creyendo en tus sueños y en tus necesidades. Por eso nuestros créditos amigables te ayudan a vencer obstáculos, realizar tus sueños, construir tu futuro y darte un presente. Creemos en ti y estaremos siempre apoyándote a ti y a tus hijos. Porque somos salvadoreños, somos tu gente, somos BTS, tu banco amigo.
Este 30 de noviembre se reunieron más de 10.000 personas de la sociedad civil agrupadas en el movimiento 5+ y organizaciones aliadas en el evento denominado Construyamos un Mejor País, en el cual se suscribió el Convenio de Compromisos Mutuos, donde se concluye que la fórmula presidencial del FMLN es la única que puede continuar los cambios y transformaciones que el país necesita. Vamos por 5 años más de empleos, oportunidades, equidad y justicia social. Movimiento 5+ en la ruta de los cambios. Es delicioso, es un gran ahorro, es Super 4. Llegó el Super 4 campestre, 4 piezas y 2 panes por solo $3.99. Este sí es ahorro, válido únicamente para llevar. Pollo campestre, el pollo como a ti te gusta. Es hora de recordar, y también de recordar que una manzana podrida te puede podrir a ti. Si eres servidor público, mantente alejado, denuncia al que no es ético. Haz que la ética dé buenos frutos. Tribunal de Ética Gubernamental. Sabíamos que iba a estar pendiente de su entrevista 8 en punto. Doctor Francisco Beltrán Galindo, Tribunal Supremo Electoral ha impuesto sendas multas a diferentes personas, tanto naturales como jurídicas. Una de las naturales es la señora Rebollo, por haber emitido en algún momento una ponderación, un juicio de valor en un comercial suscrito por ella en contra del profesor Salvador Sánchez Serén. También en algún momento se han hecho retirar spots televisivos por parte de este ente colegiado algunos canales de televisión. Algunas críticas que surgen de esto es, mire, esto es lo mismo que quiso hacer vía Asamblea Legislativa por medio de un andamiaje jurídico y que no tuvieron mayor eco. Ahora lo están haciendo vía administrativa por medio del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo creo que aquí hay que separar claramente dos cosas. Una es los spots pagados por el partido político o por instituciones relacionadas al partido político, que en ese caso el tribunal tiene plena capacidad para evaluar, sancionar y pedir que se separen de los medios. Ahí estamos claros. Lo que no puede hacer es lo que trató de hacer, es que los medios usaran una censura previa. Eso definitivamente. Pero eso hay que separarlo de la instancia en lo que una persona natural con su nombre hace una acusación o hace una presentación sobre uno de los candidatos. Eso no tiene nada que ver con el Tribunal Supremo Electoral. Ese es un asunto que en todo caso tendría que ser resuelto por la vía penal, por la justicia común, porque no estamos en el marco de la campaña. El Código Electoral no regula el hecho que las personas denuncien o no a un candidato. Eso es un derecho que yo como ciudadano tengo. Ahora, si yo lo hago, ¿verdad?, me atengo a las consecuencias de la ley penal normal. No es que el Tribunal Supremo me va a venir a poner una multa, porque yo no soy agente de la campaña. Entonces, en el caso de la señora Rebollo, ¿verdad?, ella lo hizo en su carácter personal. Y ahí lo que procedía, el mecanismo era que el Tribunal Supremo avisara al juez de lo penal para que se iniciara un proceso, mandara a llamar a don Sánchez Serén y don Sánchez Serén se declarara ofendido y a partir de allí entonces llamaran a la señora Rebollo y pasara un proceso ya si había difamación o había injuria, lo que fuera, ¿no? Ya un tema de materia penal. Lo que no procedía fue lo que el tribunal hizo, fue mandar a sacar el spot y condenar a la señora a una multa. Ellos no tienen atribución. Por eso, si usted ve la resolución, un par de magistrados fallaron en contra y dijeron que no estaban de acuerdo con eso porque el tribunal no tenía facultad para esa situación. 3 de 5, ¿no? 3 de 5. Entonces, eso es lo que me hace confirmar, y justamente creo que fueron los abogados los que se negaron a respaldar esa posición, era porque ellos consideraban que en materia sancionatoria, y en esto hay que estar muy claro, tanto por vía administrativa como por vía judicial, se aplica un principio jurídico que se llama de derecho estricto. Es decir, no procede la analogía. Tiene que estar debidamente tipificada la facultad y la conducta que se penan.
en este caso ni la facultad ni la conducta está tipificada en esa forma. Entonces, para mí eso fue un acto arbitrario del tribunal, pero ya la señora decidirá cuáles son las instancias que ella va a seguir. Pero eso lo separo totalmente del hecho de multas a los partidos políticos por spot que ellos hayan pagado. Yo creo que ahí sí actúa bien el tribunal. Lástima que lo hace hasta ahora, debió hacerlo desde el comienzo. Una campaña adelantada, por ejemplo. Porque la campaña ha sido adelantada, ha sido sucia desde el inicio y la verdad que debió ser controlada desde antes. Una lástima que hasta este momento lo esté tratando de hacer. Ok, no debe darse a su ponderación una autocensura por parte de los medios. Y le planteo esto porque usted nos ha dicho el argumento jurídico. El argumento lógico sería, si se lo dejamos a un medio, como en el pasado hemos visto nosotros diferentes medios en todas sus manifestaciones, que de una u otra forma apoyan o no a un candidato y a un instituto político. Caeríamos en ese hierro, doctor. Claro, lo que pasa es que si le pedimos al medio que él haga la autocensura, se va a convertir en el fenómeno que el diario que respalda a un partido de izquierda, al de izquierda le va a permitir una gran cantidad de cosas y al de derecha no le va a permitir nada. O viceversa, en un diario que respalde un canal de derecha le va a permitir mucho y al de la izquierda nada. O sea que eso es un error y yo creo que hay que respetar la libertad en eso. Ok, con eso llegamos al final de la entrevista 8 en punto, no sin antes reiterar el agradecimiento, doctor Beltrán Galindo. Sabíamos que usted este día tenía compromisos familiares, personales, y nos ha hecho un huequito a todos los amigos televidentes que felizmente degustan de esta entrevista para acompañarnos. Muchísimas gracias. Un gran gusto, Sergio. El gusto muchas mío. gracias a todos los televidentes. Amigos televidentes, soy Sergio Méndez, hoy miércoles 4 de diciembre. Así las cosas en nuestro país. Pasen muy buenas noches, será hasta el día de mañana y que el Señor nos bendiga a todos.